Buenos días. Somos estudiantes de Contaduría Pública. Hoy venimos a exponerles sobre el régimen sancionatorio y también darles 3 ejemplos de estos regímenes. Mi grupo está conformado por Michael Sebastián Cañón Rodríguez, Jorge Alberto Molina Guerrero, William Andrés Pardo Guzmán y yo, Ingrid Tatiana Chacón Pérez. A continuación, William. Bueno, vamos a hablar del artículo 634, el cual es los intereses moratorios. Básicamente, estos intereses por mora van dirigidos a los contribuyentes, agentes retenedores o responsables de los impuestos ante la DIAN que no cancelen oportunamente sus impuestos o anticipos y retenciones a su cargo, y estos se liquidan por cada día calendario de retardo en el pago. Bueno, vamos a hablar del artículo 638, el cual es la prescripción de la facultad para imponer sanciones. Básicamente, la facultad para imponerlas se prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. En el caso de cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deben formularse en el pliego de cargos correspondiente dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración. El siguiente es el artículo 640, el cual habla básicamente de 4 puntos en la cual la sanción debe liquidarse según el contribuyente o el responsable del declarante. Pues el primer punto básicamente es que la sanción se reducirá por el 50% del monto previsto en la ley si incurren las siguientes condiciones: A, que dentro de 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma, o B, que siempre que la DIAN no haya proferido pliegos de cargos o requerimientos especiales. La segunda es básicamente que la sanción se reduce al 75% del monto previsto en la ley, en tanto ocurra en A, que dentro del primer año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma, o B, que siempre que la DIAN no haya proferido pliegos, cargos o requerimientos especiales ante esta entidad. La tercera, la sanción se reducirá al 50% siempre y cuando que entre los 4 años anteriores a la fecha la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma y ésta hubiera sancionado mediante acto administrativo, o B, que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido. Y cuarto, que la sanción se reducirá al 75% siempre y cuando que entre los 2 años anteriores a la fecha de la comisión sancionable no se hubiera cometido la misma, o que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada. Tercero, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley en tanto concurran las siguientes condiciones: A, que dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma y éste hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme, y B, que en la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. Cuarto, la sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley y en tanto concurran las siguientes condiciones: A,
que entre los 2 años anteriores a la fecha de la comisión la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma, y ésta se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme, y b, que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. El siguiente es el artículo 641, el cual habla sobre la extemporaneidad en la presentación, y básicamente esto sucede cuando las declaraciones se presentan después del tiempo estipulado por la DIAN de las fechas para que ésta se presente. Básicamente esta se debe liquidar y pagar por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total de los impuestos a cargo o retención objeto de la declaración. La siguiente es la extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. El contribuyente responsable ante retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar o pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 10% del total de los impuestos a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder del 200% del impuesto de retención según sea el caso. Cuando las declaraciones tributarias no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario o retardo será equivalente al 1% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de la declaración, sin exceder la cifra menor del resultante de aplicar el 10% a dichos ingresos, o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 VTs cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 2% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante del aplicar el 20% al mismo, o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 VTs cuando no existiere saldo a favor. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el cumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena la inspección tributaria, también se deberá liquidar o pagar la sanción por extemporaneidad o que se refiere el presente artículo. El siguiente es el artículo 643, el cual es la sanción por no declarar. Pues en el caso de la declaración de IVA, básicamente esta sanción consiste en que se liquida el 10% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas o declaración del impuesto nacional al consumo. El siguiente es el artículo 644, la cual es la sanción por corrección de las declaraciones. Básicamente se dan dos casos: el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor según sea el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior, y el segundo, el 20% del mayor valor a pagar del menor saldo a favor según sea el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior. El siguiente es el artículo 646, el cual habla sobre la sanción por corrección aritmética, y básicamente se aplicará esta sanción
equivalente al 30% del mayor valor a pagar o el menor saldo a favor determinado según sea el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a los que haya lugar. Siguiente es el artículo 647, el cual habla de las sanciones por inexactitud. Por inexactitud podemos ver algunos aspectos como los cuales son la emisión de los ingresos o impuestos generados por las operaciones grabadas de bienes activos o actuaciones susceptibles a este grabado. Otro es suministrar datos falsos o desfigurados o alterados en las declaraciones. Otro es las compras o gastos efectuados a proveedores ficticios e insolventes, o sea, estos que la DIAN no reconoce como proveedores legales. Siguiente es la sanción por omitir ingresos o servir de instrumento de evasión. Esto está en el artículo 669 del Estatuto Tributario. Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen común que realicen operaciones ficticias, omitan ingresos o representen sociedades que sirvan como instrumento de evasión tributaria incurrirán en una multa equivalente al valor de la operación que es motivo de la misma. Esta multa se impondrá por el administrador de impuestos nacionales previa comprobación del hecho y traslado de cargos al responsable por el término de un mes para contestar. Siguiente es el artículo 670, el cual habla sobre la sanción por imprudencia, las devoluciones y o compensaciones. Básicamente, la devolución y o compensación de valores improcedentes serán sancionados por el 10% del valor devuelto y o compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente responsable. Y el otro es por el 20% del valor devuelto y o compensado en exceso cuando la DIAN rechaza o modifica el saldo a favor. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Caño y pues voy acá a presentarles un ejemplo del tipo de sanciones o régimen sancionatorio. Entonces, uno sería la infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que deberá resultar en la autoliquidación. Entonces, pues aquí les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, entonces, el ejemplo dice, la comprobación inspectora de una sociedad pone de manifiesto anomalías que incrementan la base imponible en 25 euros. Entonces, pues, detectaron como 5 anomalías. Entonces, la primera es, se detectan gastos no deducibles por 2.000 euros. Si bien la inspección considera que existe una interpretación razonable de la norma, la otra es un montante de 1.000 euros correspondiente a gastos contabilizados no justificados. La otra, se prueba la existencia de facturas falsas recibidas por un total de 2.000 euros. Y la cuarta es que existen rentas no declaradas ni contabilizadas por un total de 20.000 euros. Como consecuencia de lo anterior, se practica la siguiente liquidación del impuesto sobre las sociedades. Entonces, pues ahí nos muestra lo declarado que pues, la base imponible, la cuota integrada, las deducciones, la cuota líquida, las retenciones y pagos de factura, el ingresado en autoliquidado y la cuota descubierta. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Bueno, entonces pues ya en este ejemplo
el obligado tributario acepta la propuesta de la inspección. Entonces, tanto la liquidación como la sanción le solicitan plazo para poder pagar en su totalidad, para poderla pagar en su totalidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, vamos a determinar la calificación de la infracción o el valor de la sanción. Entonces, vamos a ver, la base de la sanción son los 23.000 por el 30%. Entonces, esos 23.000 están divididos en los 2.000, que son las facturas falsas, los 20.000 son las rentas no declaradas y los 1.000 son los gastos contabilizados pero que en su momento no fueron justificados, entonces no se pudo legalizar los debidos gastos. Entonces, eso nos da pues el 100% de la sanción o de los medios fraudulentos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya en las facturas falsas nos da un total de 8,70%. ¿Esto qué quiere decir? Que aun siendo facturas falsas, si no supera el 10%, eh, si no lo supera o es inferior al 10%, no existen, los entes regulatorios no lo toman como medios fraudulentos porque no supera el tope que ellos establecieron del 10%. Entonces, em, ya, entonces pues ahí digamos, podría decir que la ley no es como tan fuerte hacia nuestro cliente porque ahí se puede decir se salvó o se excluyó de ese fraude. Entonces ya para las anomalías contables dice que entonces los 20.000 de las rentas no contabilizadas, los 2.000 de las facturas por el 30%, eso nos da un total del 96%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existen medios fraudulentos por las anomalías contables al exceder el 50% de la incidencia de las anomalías contables en la base de la sanción. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos excedemos de ese 50%, que es el tope que nos da la ley, pues ya ahí sí ya es base para promediar la sanción. Ya es una sanción, ya estamos presentando fraude. Entonces, ya con ese porcentaje ya nos tocaría presentar alguna sanción. Entonces ya nosotros aquí pues ya vamos a ver el cálculo de la sanción o la infracción pues, por lo grave de los medios fraudulentos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cogemos la sanción mínima del 100%, la comisión, el perjuicio económico, la sanción incrementada, la reacción por la conformidad, que es del 30% por 110, la reducción del pago. Entonces, eso nos da un total de una sanción de $3.984,75. ¿Qué pasa? Esa es la sanción que nosotros nos toca pagar. Entonces, la infracción tributaria por incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta las declaraciones o documentos necesarios, pues es que pues para practicar estas liquidaciones se aplica básicamente a los casos en que en vez de autoliquidación es obligado. El obligado debe presentar declaración y la administración la liquida pues digamos como por ejemplo el impuesto sobre las sucesiones que en aquellas comunidades autónomas en que si es permitido. Entonces digamos la calificación como leve, grave y muy grave es pues si las sanciones son las mismas, aunque pues,
las mismas que en el artículo 191 refiere a la autoliquidación. Entonces pues ya la otra infracción que podemos ver es infracción tributaria por obtener indebidamente devoluciones. Se aplica a los casos en que en vez de dejar de ingresar se obtienen indebidamente devoluciones. La calificación como leve, grave y muy grave y las sanciones son las mismas en el artículo. La base de la sanción será la cantidad devuelta indebidamente con consecuencia de la infracción. Y pues no, ya ahí vamos con el siguiente ejemplo. Sanción por corrección. Tomamos los datos del ejercicio académico propuesto por el docente y suponemos que en la declaración se omitieron unos ingresos. Específicamente se dejaron de tener en cuenta las facturas 63, 69 y 70. La factura 1163 por valor de 77.575.200. La factura 1169 por valor de 57.615.615. Y la factura 1170 por valor de 98.512.601. Los ingresos omitidos en la declaración de IVA fueron de 233.685.416. Aquí es donde empezamos a enfrentar el problema. Por la omisión de estos ingresos, el saldo a pagar corresponde a 18.334.000 pesos, que fue lo que se presentó en la declaración de renta que presenta el error, lo que representa una disminución de 37.844.000 pesos en estos impuestos. Realizada la liquidación completa, encontramos que la casilla 82, el saldo a pagar por impuestos, después de descontar la retención en la fuente de IVA, es de 12.117.000 pesos y que la casilla debió corresponder a 49.507.000. Tenemos 507.000. Tenemos una diferencia neta de 37.390.000 pesos, valor sobre el que se liquida la sanción. Al respecto, el Estatuto Tributario establece en el artículo 644 que la sanción corresponde a el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir, de que trata el artículo 685 o auto que ordene primera declaración errónea. Es importante anotar que también la declaración se presentó dentro de los plazos, porque una cosa sería haber presentado la declaración extemporáneamente y haberla presentado mal extemporáneamente. Pero bueno, volvemos al ejercicio. El impuesto dejado de declarar son 37.390.000 pesos. La sanción por corrección para este caso serían 3.739.000 pesos, que es el 10% del valor dejado de declarar. Los intereses por mora, ya que el estatuto establece que no hay perjuicio sobre los intereses de mora, serían de 459.897 pesos. Así, las casillas 82, 83 y 84 del formulario 330 quedarían. Casilla 82, saldo a pagar por impuestos, 49.507.000. Sanciones, 3.739.000. Total saldo a pagar por este periodo, 53.246.000. Tengamos en cuenta que en las casillas siguientes se tiene que descontar lo que ya se había pagado por impuesto. Buenos días, mi nombre es Ingrid Chacón y yo les vengo a exponer uno de los ejemplos de sanción por corrección a continuación. La sanción por corrección está complementada por el artículo 644 del Estatuto Tributario Colombiano.
y como su nombre lo indica, procede cuando el contribuyente corrige su declaración en vista a que en la declaración inicial o anterior no se incluyeron valores correctos. ¿Quién aplica la sanción por corrección? La sanción por corrección es liquidada por el mismo contribuyente cuando esté corregida la declaración tributaria, ya sea por decisión propia o por reemplazo de la DIAN. Si el contribuyente no corrige a pesar del desplazamiento de la DIAN, la corrección la hace la DIAN y para ello profiere inicialmente un requerimiento especial y luego una liquidación oficial de versión si hay méritos para ello. ¿Cuándo aplica o procede la sanción por corrección? Como ya lo dijimos en la anterior diapositiva. La sanción por corrección se aplica cuando el contribuyente corrige la declaración con la finalidad de excluir conceptos consignados en la declaración inicial o para incluir conceptos no declarados inicialmente. Naturalmente, la sanción por corrección procede cuando la corrección se deriva un mayor impuesto a pagar o un menor saldo a favor. Si la corrección arroja menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor, no habrá lugar a la sanción por corrección y el contribuyente no podrá corregir por sí mismo la declaración, sino que debe presentar un proyecto de corrección ante la DIAN en los términos del artículo 589 del Estatuto Tributario. La base en la que se liquida la sanción por corrección. Dado en el artículo 644 del Estatuto Tributario, se señala que la base para liquidar la sanción es mayor valor a pagar al menor saldo a favor determinado en la corrección, excluyendo por supuesto la sanción por corrección que se está liquidando. Cuando se corrige la declaración que ha dado saldo a pagar, el saldo a pagar se incrementa y ese incremento es la base para el cálculo de la sanción. Un ejemplo, si la declaración inicial arrojó un valor de 10 millones de pesos y la corrección arrojó un valor de 15 millones de pesos, a los 5 millones de pesos de diferencia será la base sobre la cual se va a liquidar la sanción. Si se trata de una declaración que inicialmente arrojó un saldo a favor, al corregir la declaración ese saldo a favor se disminuye o incluso puede desaparecer y en su lugar arroja un saldo a pagar. Por ejemplo, si la declaración inicial arrojó un saldo a favor de 30 millones de pesos y al corregirla arroja un saldo a favor de 20 millones de pesos, esos 10 millones de diferencia se constituyen en la base para liquidar la sanción por corrección. El porcentaje o tarifa en la sanción por corrección. Hay dos porcentajes que se aplican dependiendo de si al contribuyente le fue notificado o emplazamiento para corregir. 1. 10% si la corrección la hace el contribuyente voluntariamente sin haber sido notificado del emplazamiento para corregir. Segundo, 20% si la corrección se hace luego de haberse notificado el desplazamiento para corregir. Esta diferencia de tarifa busca incentivar al contribuyente para que corrija voluntariamente, porque si corrige a instancias de intervención de la autoridad administrativa, la sanción se duplica. ¿Y cómo se liquida la sanción por corrección? Determinada la base se aplica el porcentaje correspondiente. El proceso es sencillo, por cuanto no hay sino dos elementos a considerar. El primero es la base y la segunda la tarifa. Les doy un ejemplo. Base, mayor impuesto determinado, 12 millones de pesos. Tarifa es del 10%. Sanción sería 12 millones por 0.1 igual 1.200.000 para un total, aquí vamos la sanción sería el 1.200.000 de esos 12 millones de pesos. En este ejemplo vamos a reconocer la parte que le corresponde a la sanción por extemporaneidad. Por ejemplo, si la declaración inicial se presentó con un mes de extemporaneidad y el mayor impuesto determinado es de 12 millones de pesos, como en el anterior ejemplo, tenemos lo siguiente: mayor impuesto, 12 millones de pesos.
Sanción por extemporaneidad, 12 millones por el 10% sería 1.200.000. Ajuste en la sanción, 1.200.000 por el 5% serían 60.000 pesos. Sanción ajustada serían 1.260.000 pesos. Se debe tener presente que si la sanción así se determina, no puede ser inferior a la sanción mínima. Muchas gracias. Dando finalidad, espero hayamos resuelto sus dudas. Acá les dejamos este video por si de pronto no les queda claro algo. Que estén muy bien. Hasta luego.